Bienvenido. El dinero es solo un medio y es tu mentalidad, tus conocimientos y tus acciones lo que realmente determinan tu éxito financiero. Sin embargo, muchas personas viven día tras día en trabajos que apenas les generan beneficios, perdiendo su valioso tiempo y las oportunidades de conseguir mayor bienestar financiero en sus vidas por no saber enfocar sus acciones y energía en lo que realmente determina su éxito en el manejo de su dinero. Lamentablemente, por falta de educación. Si quieres saber lo que te dará el éxito financiero, este video es para ti, porque hoy veremos los 12 mandamientos definitivos de educación financiera. ¿Estás listo? Empecemos. Mandamiento 1. Gasta menos de lo que ganas. Este es una recomendación muy común en el mundo de las finanzas personales. Sin embargo, es uno de los hábitos financieros más difíciles de establecer porque a todos nos gusta gastar el dinero que ganamos, al dejarnos llevar por la gratificación inmediata. Es sabido que ser razonable con los gastos que hacemos es requisito indispensable para mejorar nuestra situación financiera. Realizarlo según un presupuesto planificado previamente, y es allí precisamente donde radica la importancia y el impacto que éste puede tener en el cumplimiento de nuestros objetivos financieros, pero no es el caso de la mayoría quienes se dejan llevar por el consumismo o la presión social para adecuar su vida financiera a los modelos impuestos por la sociedad. Cada quien es responsable de manejar su dinero, sin embargo, solo existe un camino para aprovechar adecuadamente el dinero que ganamos y sacarle el máximo provecho, para dejar de vender tu tiempo por dinero, solo para pagar deudas y gastos. Este camino es de la educación financiera y desarrollar tu inteligencia financiera, por eso evita gastar el dinero que no tienes en gastos innecesarios, usando las tarjetas de crédito y aún peor, incurriendo en intereses, porque eso te impide acumular capital e invertir. Cuida y prioriza tu bienestar financiero. Mandamiento 2. Ahorra siempre. Este hábito se ha repetido cientos de veces y seguramente se seguirá haciendo en todos los consejos financieros, y es así porque es uno de los consejos más importantes para iniciar y cambiar tu rumbo financiero. Es un hábito muy difícil de establecer en nuestra rutina, precisamente porque nos dejamos llevar por el mandamiento anterior de gastar más de lo que ganamos, y por ello se quedan sin dinero para destinar a su ahorro. En general, este hábito, incluso en muchos casos, aunque tengan altos ingresos, no aumentan sus ahorros sino sus gastos, y es lo peor que podemos hacer con nuestro dinero, destinarlo a gastos que no nos den beneficios futuros. Sin embargo, quienes lograron desarrollar su inteligencia financiera saben de la importancia del ahorro y es por eso que usan razonablemente su dinero al momento de gastarlo, porque saben que deben ahorrar para acumular un capital que les permita invertir. Pregunta a las personas cercanas si ahorran con regularidad y frecuencia y si lo hacen, ¿en qué lo invertirán? Lo más probable es que te respondan diciendo que, ¿cómo van a ahorrar, si ni siquiera les alcanza para cubrir sus gastos? Definitivamente que, existen personas con ingresos muy bajos, sin embargo, el caso de la gran mayoría tienen ingresos en los que fácilmente podrían empezar a ahorrar un 5 o 10% mensual. Pero por la falta de decisión, tener metas claras y disciplina para cumplir sus planes financieros, jamás iniciarán el proceso para mejorar su vida financiera. Mandamiento 3. Protege tu patrimonio y bienestar financiero. Otro de los problemas muy comunes en las personas que anhelan mejorar su situación financiera es que nunca se preocupan de cuidar sus activos y bienestar financiero. Las personas más ricas del planeta tienen asegurados todos sus bienes, jamás arriesgan su patrimonio más de lo necesario, y si lo hacen, buscan disminuir el riesgo de pérdida al mínimo posible. Sin embargo, las personas de pocos recursos y escasa educación financiera son los más propensos en arriesgar su dinero y bienes innecesariamente. ¿Cuántas veces escuchamos de las estafas en las que personas inescrupulosas ofrecen rentabilidades extraordinarias de 10, 20 o 30% mensual, lo cual es imposible de conseguir de manera sostenida a lo largo de los años? Warren Buffett, quien es uno de los inversores con mayor éxito, ha logrado obtener entre 20 y 25% de rentabilidad de manera sostenida a lo largo de los años que lleva invirtiendo, siendo esta una rentabilidad extraordinaria y la que le permitió construir su fortuna. Si Warren Buffett, con toda su experiencia y conocimiento, logra obtener esas rentabilidades, ¿qué te haría pensar que alguien que apenas conoces y sin resultados demostrados puede obtener mayores ganancias?
Así como todos deberíamos encargarnos de cuidar nuestra salud física comiendo alimentos adecuados y balanceados, el cual es uno de los recursos más importantes, de la misma manera debemos cuidar nuestra salud financiera, ahorrando, controlando los gastos, elaborando un presupuesto y educándonos, porque si no, afectará seriamente otros aspectos importantes de nuestra vida. Mandamiento 4. No envidies el éxito ajeno, enfócate en el tuyo. Cuando alguien cercano empieza a mejorar económicamente o mejorar su estilo de vida, nunca faltan los comentarios sobre cómo habrá conseguido ese dinero o que seguramente debe estar metido en cosas indebidas y que ese dinero no le va a dar la felicidad. Evita hacer eso porque si no, inconscientemente estarás alejando de tu mente y tu vida el dinero, dándole una percepción negativa. Por lo tanto, tu cerebro mismo buscará rechazarlo porque inconscientemente le hiciste entender que el dinero es algo negativo. Busca cultivar una mente propicia al dinero, más que como un fin, como un medio que te puede ayudar a tener una vida más satisfactoria y con mayor bienestar. En lugar de gastar tu energía y concentrarla en lo que le sucede a los demás, preocúpate y enfócate en lo que tú estás haciendo con tu vida financiera, teniendo metas, un plan de lo que quieres conseguir, sabiendo cómo lo conseguirás y cuál debe ser tu rutina diaria y semanal para lograr la vida que deseas y qué cambios y mejoras personales debes hacer para llegar allí. Aprovecha tu energía y concéntrala en actividades que tienen mayor impacto y te generan más beneficios en tu vida financiera, quizá algún emprendimiento, desarrollar alguna habilidad o educarte financieramente. Estas son las actividades en las que debes enfocarte y no desperdiciar ni tu tiempo ni energía en actividades que no te aporten ningún beneficio. Mandamiento 5. Invierte tu dinero. Este es el único camino por el cual puedes aumentar tu patrimonio. Invertir es la herramienta más importante al momento de construir riqueza o alcanzar la libertad financiera. Desafortunadamente, para muchos, y contrariamente a lo que te quieren vender, no hay atajos, no hay caminos fáciles. Como todo en la vida, cuando se inicia, requerirá el mayor de nuestros esfuerzos. Como mencionamos en un mandamiento anterior, primero el de consolidar tu hábito del ahorro y reunir el capital necesario, además de educarte financieramente en los diversos instrumentos y oportunidades de inversión que existen, que se adecúen a tu nivel de riesgo y nivel de conocimiento de la inversión. No hay secretos, ahorrar, invertir y reinvertir tus ganancias. Ese es el ciclo que puede aumentar tu patrimonio sin límite. Seguramente la pregunta que te harás es el cómo hacerlo. Cada situación es diferente, cada inversión requiere de experiencia, habilidades y conocimientos distintos. Sin embargo, de lo que estamos seguros es que todos deben empezar con educarse financieramente. Este es un paso ineludible si no quieres perder tu dinero. Mandamiento 6. Actúa con honestidad. No pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por dinero. Muchas personas creen que el fin justifica los medios, así que, con el fin de alcanzar sus objetivos financieros, lo buscan a como de lugar, sin medir las consecuencias de sus actos o incurrir en actos que limitan con la legalidad de sus acciones. Probablemente algunos actuando deshonestamente se salgan con la suya, sin embargo, te puedo asegurar que no será por mucho tiempo. Imagina que eres un emprendedor que al vender sus productos no cuida la calidad de su producto y vende a precios sobrevalorados. Cuando los clientes se den cuenta de ello, ¿qué crees que pasará? Evidentemente te crearás una mala reputación y aún peor, la más difícil de recuperar, perderás la reputación de tu negocio, te convertirás en una persona poco confiable. Al asociarte en algún negocio con otra persona y no actúas con honestidad, podrías acabar con el negocio e incluso tener problemas legales que afecten tu situación financiera. Sabemos que no vivimos en un mundo ideal, por eso siempre debemos actuar en consecuencia a nuestros valores, ya que por ese camino también es posible construir fortuna. Sin embargo, la gente que prefiere tomar el camino fácil y rápido cometen actos que pueden tener graves consecuencias financieras y legales con su dinero. Mandamiento 7. Edúcate financieramente siempre. Este es uno de los pilares fundamentales de las personas que construyeron sus fortunas. Sin ella, difícilmente podrás hacer que tu patrimonio tenga un crecimiento constante a largo plazo. Muchos creen que la educación se termina al salir de la escuela o la universidad.
Sin embargo, la educación nunca se acaba porque la debemos cultivar constantemente como parte de nuestra rutina. ¿Quieres hacer más dinero? Entonces, desarrolla las habilidades necesarias que te ayuden a ese fin. La ignorancia es un mal y pésimo consejero, sobre todo cuando se trata de tu dinero, porque inevitablemente con ella, tarde o temprano, lo terminarás perdiendo. La educación financiera te dará las herramientas necesarias para poder manejar tu dinero, aprender a ahorrar, invertirlo y reinvertir las ganancias. Si tienes pocos recursos al principio, la mejor inversión que puedes hacer es educarte financieramente y así evitar cometer errores con tu dinero. Actualmente hay mucho contenido gratuito en las redes donde podrías empezar tu educación financiera. Suscribirte a canales como este o leer libros referentes al tema. Tu educación financiera es únicamente tu responsabilidad y tiene un gran impacto en tu habilidad para generar e invertir tu dinero. Por lo contrario, la falta de ella te puede generar pérdidas o malgastar el poco dinero que ganas. Mandamiento 8. Maneja un presupuesto y controla tu dinero. Precisamente este mandamiento va con el mandamiento anterior de educarte, porque una vez que hayas adquirido los conocimientos y aprendido las herramientas necesarias para gestionar adecuadamente tu dinero, es momento de ponerlo en práctica. Para eso, una de las herramientas más importantes en las finanzas personales y las finanzas en general es elaborar tu presupuesto, el cual debe estar alineado a tus objetivos y metas financieras. Actualmente existen aplicaciones que pueden ayudarte a controlar este presupuesto, por lo que no debería haber excusas para aplicarlo a nuestras finanzas. Este presupuesto no solo te ayudará a controlar tus gastos, sino que podrás establecer el dinero que puedes ahorrar cada mes y en qué tiempo alcanzarás tus objetivos. Aquí podrás identificar en qué estás gastando tu dinero o si lo estás destinando en todo aquello que mejore tu capacidad de generar mayores flujos de dinero. También puedes identificar si tus ingresos son muy bajos para poder ahorrar el capital necesario para tus inversiones, por lo que tendrás que tomar acciones buscando alternativas de ingresos adicionales que te ayuden a generar dinero más rápidamente. Mandamiento 9. Practica la generosidad. La realidad y circunstancias de todos son completamente diferentes, por lo que siempre existirá alguien que tenga más o menos dinero o patrimonio que nosotros. Sin embargo, debemos estar agradecidos por lo poco o mucho que se logró. Mucha gente dice, si tuviese dinero, ayudaría, o si fuera millonario, ayudaría. Te puedo asegurar que nadie está tan mal que no pueda ayudar a alguien en peor situación. El dinero no cambia a las personas en su esencia, sino las muestra tal como son. Si desde ahora no eres agradecido con lo que tienes y con los demás, ¿qué te hace pensar que más adelante lo serás? Ni todo el éxito ni todo el fracaso es consecuencia de nuestras acciones y nuestras circunstancias, sino un conjunto de factores internos y externos que hacen posible ello. Sé agradecido con la situación financiera actual que tienes. Y a partir de allí, traza tu camino a construir un mejor futuro financiero. Como sabemos, al final, al alcanzar la riqueza, las personas más ricas del planeta descubren que la vida y su felicidad se trata de algo más que solo dinero. Por eso, no es de extrañar que destinen sus fortunas a grandes causas de ayuda social. Mandamiento 10. Sé confiable y paga tus deudas y tributos. Hablamos anteriormente de conservar nuestra reputación como personas confiables porque nos ayudará a conseguir mejores oportunidades. No solo con las entidades financieras, en las que, si cumplimos con nuestros compromisos de pagos a tiempo, podremos obtener mejores tasas de financiamiento, acceder a mejores productos financieros, y convertir al banco en nuestro aliado para el crecimiento financiero mediante el crédito y apalancamiento, sino que también podremos formar una imagen de persona confiable y responsable con nuestros compromisos personales y financieros, lo que podría llevarnos a ser recomendados para conseguir mejores relaciones comerciales y de negocios. Por ejemplo, al buscar asociarse en algún negocio. Definitivamente, tu confiabilidad con tus compromisos de pago y cómo ha sido tu comportamiento pasado con tu dinero y tus finanzas puede ayudarte a conseguir mejores oportunidades. Para bien o para mal, la imagen y percepción que tienen de ti las personas que te rodean o con las que deseas relacionarte juega un rol importante en tu éxito financiero. Somos seres sociables, por lo que siempre queremos pertenecer a un grupo social,
buscamos adaptarnos a él y nos relacionaremos con las personas que son semejantes a nosotros, tanto en el aspecto económico, social y cultural. Es una realidad que no podemos cambiar. Quienes son financieramente responsables con su dinero llevan una vida productiva y tienen una mentalidad propicia al éxito personal y financiero. ¿Con qué tipo de personas crees que se relacionarán? La respuesta es clara, definitivamente con personas similares a ellas. Mandamiento 11. Sé paciente y disciplinado. Es importante tener metas y objetivos a mediano y largo plazo. Sin embargo, lo que te dará los resultados que esperas conseguir en tu situación financiera son los pensamientos, las acciones y hábitos que cultivas y practicas diariamente. La mayoría en general ve el éxito de los demás y simplemente ven el resultado final sin siquiera considerar el proceso por el cual tuvieron que seguir para alcanzarlo, y aún menos están dispuestos a pagar el precio para llegar hasta allí. Planificar nuestro futuro, sin embargo, lo que hagas diariamente es lo que realmente construirá ladrillo a ladrillo ese futuro. Si no estás conforme con tu situación actual, haz un autoanálisis, porque gran parte de ello es consecuencia de tus acciones que, en principio, parecen insignificantes pero a largo plazo, construyeron tu realidad actual. Hacer dinero no tendría por qué ser difícil, es más, todos tienen dinero en mayor o menor medida. El construir riqueza es lo que exige avanzar más allá de nuestro confort, el sacrificar nuestro tiempo, y sobre todo, ser paciente y disciplinado en construirla. Sin embargo, la mayoría, llevados por la gratificación inmediata, el consumismo, malgastan su dinero como si no hubiera un mañana y terminan encerrados en la trampa de esperar cada mes el pago de su salario para pagar sus deudas y gastos, sin dejarles nada para ahorrar e invertir. Para hacer riqueza no necesitas una inteligencia extraordinaria. Cualquiera podría hacerlo en las condiciones y circunstancias adecuadas y la actitud correcta para construirla, día tras día. La actitud y el trabajo no es suficiente para ello, si no, mucha gente sería millonaria. Sin embargo, la dedicación diaria y consecuente en aquello que te aporta valor y beneficio siempre te traerá crecimiento personal y financiero. Mandamiento 12. Planifica tu futuro financiero. Precisamente lo que mencionamos en el mandamiento anterior, la planificación y el definir el rumbo de lo que queremos conseguir tiene un impacto sorprendente en nuestros resultados. El visualizar los resultados que quieres alcanzar produce motivación y confianza en tu cerebro, además de retarlo inconscientemente a buscar formas de lograr esos objetivos. El tener claro lo que queremos es la etapa inicial de todo proceso de cambio personal y financiero, porque nos dará una visión general del resultado a alcanzar, cómo lo vamos a conseguir, y mayor claridad a nuestra mente sobre las acciones que debemos realizar diariamente para construir ese futuro. ¿Cuántas veces escuchamos a la gente decir, cuando tenga mucho dinero, haré esto o aquello? Pero nunca se pusieron a pensar desde qué monto para ellos es mucho dinero. Todos somos diferentes, vivimos diferentes realidades. Para algunos $1,000 quizás sea mucho dinero, para otros 10,000, para otros $100,000, y así sucesivamente. Si no estableces una cifra clara y concreta, tu cerebro jamás lo alcanzará. Planificar tu futuro financiero y trabajar para conseguirlo son los caminos para alcanzar una nueva vida en la que el dinero, más que una preocupación diaria, sea un respaldo que te dé seguridad y bienestar. De lo contrario, la falta de este, como sabemos muy bien, te hará sufrir fuertes carencias y pérdida de oportunidades y bienestar, como a la gran mayoría de personas, desafortunadamente. Estos 12 mandamientos de educación financiera son importantes que los tengas presente diariamente si quieres construir un mejor futuro financiero, porque te dará los lineamientos generales sobre los cuales construir y administrar mejor tu patrimonio en el camino hacia la riqueza y bienestar económico. Lamentablemente, muchos viven con sus vidas rutinarias, acostumbrados a ella, en la que sus hábitos y acciones diarias frenan su desarrollo, les mantienen en un ciclo financiero negativo que hunde cada día aún más su salud financiera presente y futura. Por eso, toma acción ahora para cambiar tu situación de una buena vez. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.